Don Julio, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como siempre, muy agradecido a usted por sus comentarios y análisis. ¿Cómo ve el momento político en esta coyuntura que hemos visto en las últimas horas sobre algo que el gobierno había renunciado, que era llamar a una constituyente, y ahora presenta un proyecto al Congreso Nacional? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlos a todos. Me parece que el primer punto es de saber, o decirte que yo la verdad que me siento confundido, ¿no? Porque no sabemos bien cuál es en este momento que el gobierno piensa utilizar para poder llevar adelante este proyecto, porque en primer lugar no hay el voto necesario del Congreso, ni creo que lo vaya a haber. No hay esas condiciones porque se ha roto la posibilidad de llegar a un acuerdo hasta este momento, ¿no? Y sin acuerdo no hay votos, y sin votos no hay posibilidad alguna de que el proyecto sea aprobado. Entonces, para empezar, yo creo que eso sí es una buena jugada política para salir de un entrampamiento absolutamente mortal en el cual estaba el gobierno. Además, creo que no está centrando sus esfuerzos en lo que yo diría es un hecho central. Para llegar a cualquier salida tipo constituyente o cualquier otra se necesita que el Estado esté fortalecido y que esté en condiciones en las cuales pueda llamar y convocar a la población para lograr los resultados que queremos, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Don Julio, una pregunta. Antes de todo eso, antes incluso que sea elegido Pedro Castillo, usted personalmente y como analista, ¿estaba de acuerdo con una nueva constitución? Mira, la constituyente de Chile fue resultado de una lucha masiva del pueblo chileno durante casi año y medio. La constituyente del año 79 fue resultado, no te olvides tú, del paro nacional del 77, que movió a millones de personas en contra de una dictadura. La constitución del 33 obedeció a una crisis política absoluta. Creo que el Perú está en una crisis política absoluta como el 33, muy grave. Que la constituyente puede ser una salida, pero primero hay un par de pasos previos que hay que dar, que no tienen que ver con una solución legal a los problemas del país, que son los pasos de la resolución de la crisis económica, o por lo menos la atenuación, producto de la guerra con Ucrania, que se ha vuelto una guerra internacional, y en segundo lugar, el establecimiento de una base mínima de armonía y conversación entre los partidos políticos. Claro, pero a ver, yo coincido con ustedes, es decir, el momento. Pero yo le preguntaba si antes usted estaba de acuerdo con la Constitución, y se lo explico de la siguiente manera porque lo conversaba con nuestros oyentes. Era el tema de que la verdad es que da mucha decepción, bronca, indignación de que el gobierno en breves horas cambie su discurso y diga: ahora sí vamos por una nueva constitución en búsqueda de una constituyente, cuando la había descartado. Y le hablo desde el sur del país, durante muchos años, desde el 2000 principalmente, con la caída de Fujimori, se han levantado las banderas de una nueva constitución y que debe llegar a ser madurada y en un momento político y social estratégico o de consenso para llegar a la misma. Porque lo que siento es de que el gobierno, acorralado en su proceso de sobrevivencia, suelta una carta que es buena sobre la mesa, pero sin idea de lo que quiere, y se la tira al Congreso de la República para sobrevivir una semana más, como era la semana anterior cuando le decía a Barreto: voy a cambiar ministros, o la semana anterior cuando hacía otro tipo de anuncios, y así podría ir semana tras semana anunciando cosas que al final no termina ni de cumplir. Entonces hoy saca una carta que puede aglutinar sectores, pero uno es realista y dice: la verdad es que esto va a chocar en el Congreso, no van a conseguir los votos, lo van a encontrar en Comisión de Constitución. Pero da cierta frustración, y se lo digo desde el sur, donde opinamos que debe haber un proceso constituyente, de que da bronca que lo hayan utilizado para un proceso básicamente de sobrevivencia y de congraciarte con sectores sociales que también se están movilizando en el país, principalmente en el sur.
Bueno, cuando uno está arrinconado recurre a los medios que tiene a su alcance, ¿no? Y si a ti te están masacrando a punta de balazos, aunque sea tirarás una piedra para poderte salvar. Ahora, eso es una estrategia legítima, ¿no? Pero creo que todo esto es improvisado, no está debidamente pensado, y más aún, no te olvides que la Constitución del año 79 nace en un proceso en el cual el Partido Popular Cristiano, que era un gran partido en ese momento, y el APRA, se ponen de acuerdo para sacarla, pero ojo, era apoyada esta salida por todo el pueblo del Perú. O sea, es decir, una constituyente no puede nacer solamente como un recurso de supervivencia política de un gobierno. Creo que ese es el defecto. Pero siendo realistas, es muy difícil que se llegue a un acuerdo, salvo que el Congreso sienta que ya le llegó la hora y que se tiene que poner de acuerdo con el Ejecutivo. Y a mí me parece realmente absurdo que en esta semana no se esté discutiendo lo que es un tema central. Las medidas económicas, lo ha dicho el propio Premier ayer en conferencia de prensa, no están resultando porque no iban a resultar nunca. El subsidio generalizado a la gasolina, históricamente en todo el mundo no se utiliza porque es un mecanismo que a la larga lleva a que los grandes beneficiarios y los grandes monopolios se beneficien porque ellos tienen, digamos, necesariamente que reponer el stock a otro costo y lleva a un proceso en el cual no hay control. Pues definitivamente cualquier otra fórmula en dinero, en cupones, en lo que tú quieras, es mejor solución que lo que se ha aprobado. Entonces, económicamente no está viendo el alivio que necesita el pueblo, y creo que esa es una primera medida, porque sobre eso no hay prueba más explosiva que el descontento popular frente a ese costo de vida. Claro, la gente no siente el tema de la baja de los precios de acuerdo a las exoneraciones que se han dado, que generaron polémica, primero con el Faisán, luego los cambios, pero no fueron al bolsillo de la gente. Y se dijo en su momento que esa no era la forma, que era mejor focalizar la ayuda que el gobierno pudiera dar. Ahí fue una precipitación, yo creo que debió haberse pensado más, pero claro, en medio de una emergencia, cuando se está incendiando la casa, tú no te vas a poner a preguntar cuál tamaño tiene, si la manguera que llega para echar agua es del tamaño suficiente. Creo que acá hay pero un Estado no funciona así, pues. No es un ente doméstico, un Estado tiene que tener alternativas para este tipo de cosas. Y la verdad es que desde el inicio de la guerra de Ucrania debe haber habido una política de previsión. Y ahí estamos con un serio problema que tiene que resolverse ya. ¿Por qué? Porque tú tienes 7 millones de personas, multiplícalo por el número de personas que están en la población general del país, o lo que tiene una familia, y vas a multiplicarlo por 2 no vas. Y tienes ahí 14 millones de personas que están probablemente en una situación que linda con el hambre, ¿no? Que ya eran pobres, que algunos eran pobres extremos, pero que ahora están siendo afectados gravemente por la crisis a un nivel extremo, ¿no? Retrocediendo un poquito y regresando al tema de Constitución, la ventaja que tiene el gobierno es que se encuentra con un parlamento que está peor que ellos, no solamente en aprobación, sino con una María Carmen Alba que sale destemplada a gritar cualquier cosa a la puerta del Congreso de la República. Bueno, pero es que María Carmen Alba, desgraciadamente, a pesar que su padre fue un político vinculado a la familia Alba Orlandini, que yo siempre he respetado, porque no hay que olvidar que su tío, Alba Orlandini, mantuvo una posición radical frente al gobierno de Fujimori hasta el final, hasta el último día de su vida. Y creo que ellos son una familia patricia, democrática, pero lamentablemente ella es conocida como una persona de pocas luces, ¿no? No quiero insultarla, estoy diciendo una verdad en el sentido intelectual. Y habiendo sido asesora del Congreso, no se distinguía por ser una persona de capacidad para poder manejarse con cosas complejas. Y creo que eso es lo que está pasando. Lo mismo que pasa con el presidente de la República, que bueno, tiene por lo menos a su alrededor suficientes ministros buenos y algunos malos, que le dan pues una capacidad de reacción un poco más modulada, ¿no? Cuando no está eufórico o cuando no está el premier solamente a solas con él, porque yo creo que también acá tenemos combinaciones explosivas por todos lados. Y es lo característico de una situación de empate y de pierde como la que hay ahora, que en la negociación de conflictos se caracteriza por una situación en la cual las partes no ganan. En eso estamos. Pero si el Congreso hubiese sido inteligente y no hubiese salido una Alba destemplada a gritar ayer y a señalar que la evaluación es por cada congresista, etcétera, etcétera, y se hubiesen quedado tranquilos, hubiesen dejado que el proyecto entre, va a Constitución, lo archivan, quedaba la historia ahí. Pero este Congreso pisa el palito en todas. Mira, y va a la guerra. Yo no hablo mal de las mujeres nunca, ¿no?
Pero hay mujeres y hay mujeres, pues, ¿no? Hay capacidad y hay capacidad. Pero es un tema más allá del género, es el tema de la preparación política, es decir... Massa es la inteligencia emocional que en este país falla por todos lados. Es bueno, decir, eso también. el valor de las emociones en función del resultado político. Una persona con poder no puede ignorar ese hecho. Claro, o sea, alguien que es presidente del Congreso, enterarse que tiene 11% de aprobación, o sea, te genera ese tipo de reacciones. Alguien que es premier de la República no puede decir que admira a Hitler 2 veces, ¿no? Con todos los problemas que eso ha creado con las embajadas extranjeras. O sea, estamos en un momento que la gente está tocada de nervios, como una célebre película de Almodóvar, tú recordarás, ¿no? Mujeres tocadas, ¿cómo se llama? Mujeres... el ataque École, es una gran película, ¿no? Pero eso te expresa que el control, el descontrol de las emociones propio de toda crisis lleva a amplificar los resultados de la crisis, porque no está llevando a la sensación de estabilidad. Por lo tanto, yo creo que es indispensable el cambio de premier, es indispensable reajustar el gobierno, porque no puede seguir siendo una agencia de empleo donde no se sabe si los carnés de Chote y de Huancayo son los que comandan las decisiones de personal del Estado, lo cual es fatal. Tiene que haber un respeto básico a la meritocracia. Señores, ya no estamos en el siglo XIX, cuando los caudillos militares tomaban por asalto, el siglo XVIII, los caudillos, y XIX, cuando los caudillos militares tomaban por asalto el Estado y se repartían sus prebendas sin ninguna restricción. Hoy estamos en una democracia que se supone que ya ha avanzado mucho más allá de lo que hemos visto en el Perú de la época del caudillaje, ¿no? Ahora, le deja a usted, comentábamos temprano también, que la República haya dicho que los que se han opuesto en el gabinete al proyecto son Oscar Graham de Economía, que uno lo puede entender, pero Landa, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, y Chero, que es el ministro de Justicia, se opongan al proyecto, te da luces de que tiene visos de inconstitucionalidad. Si los juristas en el gabinete dan ese tipo de opinión, te da más a que eso ha sido una jugada política. Yo creo que hay una mezcla, ¿no? Pero creo que hay que tomar un aspecto clave. Si los abogados lo objetan es porque saben perfectamente que esto no va a anclar en un puerto de prosperidad, ¿no? Yo creo que eso está claro. Disculpa. Sin embargo, yo sí quiero decir algo a favor del tema constituyente, que es que abre un debate político esencial. ¿Tú sabes lo que sería irnos, como están pidiendo también la mayoría de la población, a elecciones generales en estas circunstancias? Que serían el próximo año en abril, convocadas probablemente en julio. ¿Cuál sería el resultado? ¿No sería otro congreso de la mismocracia como hay hasta ahora? Yo creo que ahí hay un gran problema. Estructuralmente se tienen que hacer ciertas reformas en la ley electoral, algunas de las cuales implican reformas constitucionales para ajustar el proceso a una serie de cambios que son indispensables. Segundo, no podemos seguir con una multiplicación de los partidos. Tiene que haber una reducción de los partidos, y eso la ley electoral por eso es clave para ello también. Y tercero, una representación que no admite renovación. Un congreso se desgasta muy rápidamente. El cambio por tercios o por mitades me parece a mí que es indispensable para que el país se refresque con nuevos congresistas cuando se falla en la gestión o cuando el pueblo considera que tiene que remover a los que no lo representan bien. Creo que hay además un tema económico fundamental. Parte del problema con las medidas económicas que se han aprobado es que no se permite sino un rol subsidiario del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado está subordinado al sector privado, y eso no permite, por ejemplo, medidas de emergencia como para que el Estado importe urgente de Europa, específicamente de Rusia o de Brasil, fertilizantes. La agricultura va a parar en 2 meses si es que no hay suficientes fertilizantes para poder abonar la tierra. Definitivamente es de ahora, de hoy, la necesidad. Si no, vamos a tener grandes problemas con la cosecha del año 2022, que va a tener un impacto terrible en la alimentación popular. El riesgo en el mundo ahora es que la escasez de fertilizantes y otras cosas derivadas de la guerra con Ucrania, que la gente todavía no valora lo suficiente, llevan a que haya escasez de demasiados productos, a que sube el precio de otros como el maíz y otros que tienen que ver con el día a día de la alimentación popular. Entonces yo creo que acá hay un tema que también explica que hay que hacer cambios en la estructura del Estado, pero todo eso sujeto a un mínimo consenso. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que ser combativos, hay que tener valentía, hay que enfrentar la adversidad con nuevas ideas. Bueno, está bien eso, pero lo que el país necesita ahorita no es una barra brava, lo que el país necesita ahora es un buen gobierno.
Ya, pero eso no tenemos. Bueno, tenemos algunos, mira, yo siempre he sostenido la siguiente tesis, ¿no? Más o menos siempre 8 o 9 ministros son solventes. El resto hay un grupo más que son deficientes. Y los malos generalmente son 3 o 4. Los malos que están en los ministerios más importantes, ¿no? Ya, pero deberían ser cambiados, o sea, para mejorar estas cosas. O sea, por ejemplo, usted me está hablando de lo que se viene y hablamos que agricultura no está funcionando, por ejemplo. Bueno, pues es que mira, si yo escucho a una persona decirle que hay que multiplicar lo que defecan las aves guaneras para lograr llegar de 20.000 a 100.000 toneladas de producción de guano de la isla, yo considero que esa persona no sabe lo que está hablando, para empezar, porque el nitrógeno del guano de la isla, que obviamente lo puedes usar en tus macetas, en huertas, en cosas, digamos, naturistas, sin embargo en la gran agricultura no sirve. ¿Por qué? Porque tiene solo 14% de nitrógeno, mientras el nitrógeno que se necesita para un buen abono es 40%. Entonces ahí hay una primera, primer factor de ignorancia. Luego irse a buscar a Bolivia los fertilizantes y enterarte cuando ya estás de regreso, que no ha resultado tu gestión, de que el 80% de los insumos para Bolivia, para hacer fertilizantes, vienen del Perú, demuestra pues que tal vez eres un buen ganadero, sabes cómo proteger a la vaca lechera de las epidemias, pero no eres un ministro de Agricultura eficiente. Ya, pero por eso le digo, o sea, hay ministros y personas dentro del gobierno que en temas claves tienen que tomar decisiones y no están funcionando. La factura de la agricultura en el más breve plazo va a golpear al país por un tema interno de abastecimiento y por un tema externo de encarecimiento de los precios de los productos que importamos. Por supuesto, ahí hay un cuello de botella que se va a armar ahorita si no hay cuidado, por eso es que tiene que haber un cambio de gabinete. Pero yo quisiera resaltar también otro aspecto. Se trata de la tagneña Betsy Chávez, que yo te comentaba hace algún tiempo, que tiene una cierta presencia que me parece interesante como política joven, y te voy a decir que fue víctima de una campaña a muerte sobre el tema de Corpac, con una mentira, ¿no? Y con una campaña a muerte en contra del Código de Trabajo, cuando es un código que se va a discutir. Y lo de Corpac lo ha aclarado el propio gerente general. El Ministerio de Trabajo actuó correctamente, declaró ilegal la huelga en el momento que los sindicalistas se negaron a respetar la regla de tener piquetes de emergencia, y no dejaron entrar tampoco a los controladores aéreos de la FAP para que el tráfico aéreo fuera normal. Entonces creo que aquí estamos también en medio de una lucha de sectores que no quieren un cambio, ¿no? Por ejemplo, le han objetado la tercerización, que es algo completamente justo, que se limite la tercerización y que desaparezca como una tercerización pues por varios años. Hay gente que trabaja 20 años en los sectores mineros con contratos que no incluyen los beneficios básicos que debe tener un trabajador en su vida. Entonces esos cambios, ciertamente el momento hay que ser prudente para hacerlo, pero de todas maneras creo que ahí hay una batalla en el Ministerio de Trabajo que la verdad que yo respeto mucho, porque han sabido salir a responder en un momento que todo el mundo se queda callado y se deja apabullar por los ataques de la derecha, ¿no? Ya, pero digamos, en esto siendo gobierno, el gobierno, para hacer los cambios debe construirlos, debe llegar a tener apoyo ciudadano de las mayorías, y lo que ha ido perdiendo es ese apoyo de la ciudadanía, y mucho de eso por todos los hechos que hemos visto de corrupción, casos Arratea, son iguales que otros gobiernos, igual que la derecha, etcétera, y también por un déficit en el manejo económico del país. En esa situación de lo que nos viene golpeando, el gobierno no puede construir apoyo ciudadano, apoyo de las mayorías, eso lo vemos reflejado en las encuestas. Bueno, pero las encuestas no son el único factor de verdad. Si tú te fijas bien, las asambleas regionales que se han hecho, que yo creo que tienen también su grado de manipulación porque controlan la asistencia, sin embargo reflejan de que se está tratando de atender o de escuchar por lo menos al Perú, y eso tiene mérito, ¿no? Yo creo que no hay que ser tampoco tan negativos. Creo que el problema del gobierno no es tanto la crisis económica, que se puede manejar con buenos técnicos. Yo creo que el problema del gobierno es el problema político, la incapacidad de poderse poner de acuerdo con otros sectores, porque esa es la manera como algunos entienden la política, ¿no? Grupos de minoría que están creciendo rápidamente y que creen que la mejor estrategia es chocar con todo lo demás. Por eso, para mí, el choque de trenes del Congreso con el Ejecutivo puede resultar fatal para el futuro de la República. Mira, acá tengo yo encima de mi mesa, porque estoy leyendo este libro,
¿Por qué fracasan los países? Es un libro muy famoso, ¿ya? Es un libro que te ilustra bien qué pasa cuando las instituciones se debilitan, empieza ya a no funcionar la economía, y cuando los acuerdos sociales desaparecen, empieza a ser un país que empieza a ser fallido, y eso resulta en repúblicas que ya no pueden funcionar, ¿no? Claro, pero a ver, en esta situación de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, ¿usted no está de acuerdo con el que se vayan todos por la razón de que elegiríamos lo mismo si no hay un cambio político en la estructura del sistema político de nuestro país? Pero eso no se va a dar si tenemos a los mismos en el Congreso que están partiendo la torta. O sea, si ya incluso con declaraciones de Patricio Donaire hace mucho tiempo hablaba de que Keiko Fujimori le decía, ¿y esto nos conviene? No nos conviene, y esto al partido le conviene, cámbiale esto, ponle esto. Si esa gente que tiene las franquicias, los partidos políticos, es la que hace una norma o cambios, son para favorecerse ellos y no para favorecer a organizaciones políticas o al sistema político en el país, solamente quieren para favorecerse ellos este tema. Mira, ¿por qué no se hace el referéndum precisamente para eso? Es decir, para la salida electoral y a la vez para la salida constituyente. Porque la constituyente es independiente del proceso electoral que se vendría. Y por lo menos preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y a eso va a respaldar cualquier salida electoral. Pero que se le ocurra a los opinólogos, que generalmente no representan a nadie, o estrictamente a las fuerzas que están ahorita en el poder, tampoco es una buena salida. Creo que lo que ahora conviene es un proceso electoral que incluso en ese referéndum se consulten qué reformas centrales tienen que hacerse a la ley electoral para que de una vez el proceso, los procesos siguientes en el país ya tengan éxito, ¿no? Creo que ahorita lo importante es que las elecciones que vienen en octubre se encuentran en una situación de falencia total, ¿no? Yo creo que una de las cosas quizás que valdría la pena recomendar es también la postergación quizás por 3 meses, una cosa así que permita realinear el proceso, pero no sé, y ese es un tema muy complicado, lo tiene que ver el jurado de elecciones, pero me da la impresión que las condiciones del país ahorita lo que exigen es un acuerdo, y ese acuerdo nadie lo está empujando. Le han tirado la puerta de manera grosera a monseñor Barreto, que claro, Barreto es una persona que yo conozco bastante bien y a veces mete la pata, pero los curas tampoco son santos ni perfectos, ¿no? O sea, por más que aspiren a la santidad. Entonces, mete la pata como cualquier otro ciudadano en un momento de estrés y dijo cosas como que no debía estar incluido en el acuerdo del señor Cerrón, que es el que tiene la llave después del Congreso para el gobierno, con lo cual liquidó toda posibilidad del acuerdo nacional. Y además, porque el acuerdo nacional está muy desprestigiado como entidad, porque es una reunión de jubilados y representatividad social, ¿no? Es cierto. Ahora, pero Barreto es increíble, porque eso le pasa a los peruanos, ¿ah? Pasa de cura izquierdista a cura derechista, señalado por todos. Antes la derecha lo señalaba de cura izquierdista, caviar, jesuita, a que ahora la izquierda lo señale de cura de la derecha y prácticamente casi derecha bruta y achorada. Amigo López Aliaga lo vamos a poner. Es totalmente injusto, yo te cuento, yo lo conozco. No, pero le pasa a cualquiera, le digo, o sea, el ejemplo de Barreto lo pongo para cualquiera que esté en estas situaciones de buscar acuerdos entre las partes separadas. Quien va al centro es señalado. Por supuesto, además que el centro en el Perú no existe, ¿no? Si tú te pones a mirar ahorita, mira cómo ha quedado el Partido Morado. No prende el Partido del Buen Gobierno. Lo que era el centro histórico, que era Acción Popular, está convertido en un partido muy dividido y sin que tenga un perfil político tan claro, que ni siquiera apoyan a la propia presidenta del Congreso. Entonces acá tenemos una situación, digamos, compleja que hay que manejar con cuidado, ¿no? ¿Y por qué cree usted que el centro no pega si personalmente creo que son la mayoría? ¿Quiere que te diga la verdad o lo que yo pienso en realidad? Las dos cosas. La primera cosa es lo que yo pienso, técnicamente, como un asesor político, es que el centro no existe, el centro se construye. El centro es un factor de moderación que no puede identificar un partido. Yo tengo esa teoría. O sea, los partidos del centro son los que vuelan primero en una crisis como esta, de polarización. Yo creo que el tema es que el centro, para que exista, tiene que ser corrientes moderadas que en la derecha o en la izquierda se van juntando para ayudar a que la situación no se vuelva extrema. Uno. Entonces el centro se construye. Segunda cosa es que el centro peruano es muy curioso, pues,
porque tú tienes un partido como el Partido Morado que tenía una gran organización en Lima y a nivel nacional también, respetable, desde punto de vista. Y su jefe de campaña, sugerido por el congresista Olivares, arranca diciendo que había que legalizar la marihuana y luego sigue y dice que hay que legalizar el aborto. Yo he visto delante mío, porque tenía asesorada a una congresista, una futura congresista del Partido Morado, he visto delante mío derrumbarse esa campaña. Y segundo, cuando uno sale a decir, siendo de centro izquierda, una posición parecida a la del PPC de sus viejos tiempos respecto a todos prácticamente, es decir, una posición proempresarial que a la gente no le simpatizaba en ese momento, no leyeron la coyuntura y se fueron abajo. Y lo mismo le pasa al centro siempre. Le pasa lo mismo al centro siempre, en situaciones en las cuales, en un país tan polarizado como el Perú, por ejemplo, no tomas en cuenta la justicia social, no tomas en cuenta la equidad que debe haber con las regiones, o sea, factores claves, ausentes de tu discurso, no van después políticamente, ¿no? Una lástima. Yo aprecio mucho a Flor Pablo, me caen bien también los otros representantes que tiene el Congreso, pero esa es una organización que tenía la misión de ser un buen partido de la clase media y hoy día se ha convertido en un partido de los ninis de la derecha, ¿no? Ya, eso por el lado, pero por el lado de los morados, ¿no ves también que parte de ese centro podría ser la centro izquierda de lo que eran lo que es, digamos, y no tampoco puede construirse como partido Nuevo Perú de Verónica Mendoza, que se va hacia los radicales porque los llevan hacia allá en vez de marcar distancia o por lo menos dar una voz diferente a la que le marca la izquierda más radical? Bueno, hay que mirar lo siguiente. A mí lo primero que me parece muy bien es que Verónica haya tenido el coraje de salir a hablar, ¿no? Para empezar. O sea, ella es una persona que está, por supuesto, está asumiendo una responsabilidad en un momento más que ha sido traicionada por Anaí Durán, que abandonó la presidencia del partido por un puesto público. Yo creo que eso hay que decirlo claramente. Eso es una conducta no solamente impropia de un izquierdista o un marionettista, sino impropia de cualquier político. El partido, la consultoría, y me quedo con la consultoría. O sea, te vuelves un partido de la consultoría, sino un partido del pueblo. Entonces yo creo que Verónica, al salir, lo ha hecho bien, lo ha hecho con coraje. Sí me preocupa que le haga seguidismo a la posición de la Asamblea Constituyente, que es una maniobra de supervivencia del gobierno. Otra cosa que tú digas, esto es parte del escenario político que hay que construir, que haya debate en la Constitución, que haya reformas. De varias maneras, unas son ahorita y otras son a través de un proceso constituyente. Eso es otra cosa, y eso es un proceso más largo, y creo que por lo tanto hay que pensar un poco cuál va a ser su estrategia. No lo sé la verdad, pero creo que ella tiene un rol. Ojo, claro, sacar 2.800.000 votos, no hay que olvidarlo, en la elección del 2016. Una persona que arrastra así, probablemente, si no repite los errores de la última campaña electoral, que hicieron una campaña clase mediera más propia del Partido Morado, probablemente tendría una oportunidad que no solamente es electoral, lo importante es que es una vocera política de primer nivel. Claro, no, lo que yo iba era a que ese sector sí puede, creo yo, sentarse en una mesa con el centro, con los morados y otros, y cierto sector de la derecha, que también está destruida la centro derecha, no se han radicalizado porque los han llevado hacia allá, pueden sentarse y empezar a mirarse siquiera a la cara para conversar y hablar y construir algo, porque no hay representatividad. La mayoría de peruanos creo que quiere moderación, está cansado de los enfrentamientos que se vienen dando desde que Keiko empezó la guerra contra PPK hasta el día de hoy, está ya cansada y ahora ya la plata se va agotando, mucho más con la crisis económica internacional, y va a venir una época sobre todo de sobrevivencia, si es que ya no la vivimos, mucho más agudizada. La propia clase media se va a ir achicando y ahí va a haber problemas, y si no hay una respuesta política a ese tema, lo que va a haber es que alguna de los radicales va a asumir este tema, y es muy peligroso ese tema de radicalizarse, generar este tipo de situaciones. Pero hay que distinguir entre la radicalidad y lo que son legítimas reivindicaciones de la gente, ¿no? En un país sin estabilidad laboral, en un país por lo menos con condiciones laborales que son muy precarias, en un lugar donde la gente tiene un transporte infame que hace que se demore horas para llegar a su centro de trabajo, en un país donde la protección social es inexistente. Yo, que soy un jubilado, no tengo por ejemplo la posibilidad de un trato adecuado para una serie de dolencias que uno puede tener, y creo que le pasa a todos, a los pobres y a los de clase media, y yo creo que hay muchos temas del país
que sí justifican la rebelión, la disconformidad. Creo que por eso Verónica ha salido con un mensaje, digamos, uniéndose a la corriente de izquierda que quiere que detrás de la constituyente en la última elección llevó adelante la victoria del 6 de junio. Pero ella lo está haciendo, a mi juicio, con una opción que tampoco puede juntarse con los morados, no es una opción ahorita. Lógico, pues, o sea, no hay centro. Entonces ella tiene que jugar a una izquierda como la de Boric en Chile. Creo que está muy inspirada por ese proceso, ya estuvo presente en el proceso electoral, en la transmisión de mando de Boric, y creo que de ahí trae probablemente la idea de que, por ejemplo, no puedes abandonar la justicia social y dedicarte solamente a la reivindicación de la minoría, ¿no? Todos debemos defender el derecho de los homosexuales a casarse, inclusive a tener una vida libre, el derecho de las mujeres a ser protagonistas de su futuro, pero creo que la justicia social incluye todo ello. No podemos abandonar la justicia social. Eso es cierto lo que usted menciona, pero también es cierto de que puede ser parte de una agenda. Pero lo principal en el país es que la justicia social llegue a los más pobres, porque el Perú no es Chile y acá los pobres son los que están sufriendo, lo que no se llega a atender a los más pobres, que tienen una mina al lado de ellos y que no ven las utilidades ni las ganancias, ni el progreso ni el desarrollo. Creo que hay acá un gran mérito que yo veo, que la política social que se ha hecho esfuerzo de expandirla rápidamente, pero tú no puedes pues, de un día para otro cambiar cosas que ya vienen con un sistema burocrático ineficiente. Yo creo que lo más importante ahorita es que hay que ponerse de acuerdo en cuál va a ser la agenda del país. ¿Vamos a cerrar el Congreso para que entre la constituyente? Primera pregunta. Ese es un escenario tipo Venezuela, ¿no? Yo estoy en contra de eso. Se evitó en Chile. En Chile la constituyente ha convivido con el Congreso. Acá todo el mundo dice que se vayan todos. Es muy bonito decirlo. Es radical. Suena bien. Pero hay que evaluar bien qué es lo más conveniente. Yo creo que hay que seguir, por supuesto, la voluntad del pueblo, pero esa voluntad hay que sistematizarla y volverla un proyecto. ¿Cuál sería, a mi juicio, la mejor salida para el Perú? Es un proyecto conversado que permita, primero, bajar las tensiones. Segundo, resolver de inmediato un plan de emergencia, de anticrisis, que permita paliar los efectos de la crisis internacional, que, ojo, van a ser peores. El petróleo va a subir posiblemente mucho el próximo mes y vamos a tener un julio muy tormentoso. Yo creo que ahí hay que tener todas las previsiones, porque si no va a ser muy grave, y no estar pensando en tonterías como irse a buscar fertilizantes en las islas guaneras, o pensar de que por arte de y de magia se van a resolver algunos problemas como el abastecimiento de trigo, con futuros cultivos que en el Perú demorarían por unos 5 años en hacerse. O sea, vamos a lo práctico, hay que ir al mercado internacional con bastante plata y comprar lo que se necesita para los próximos meses para evitar el desabastecimiento en el Perú. Yo creo que la salida, la primera misión del gobierno actual es esa, va por ahí. Gracias, don Julio, un abrazo desde Tacna. Saludos a todo el pueblo de Tacna, gracias también a ti por invitarme. Adiós. Gracias.